Querido Dross, le escribo porque siento que esta historia no puede quedarse solo conmigo y conmigo morir, cosa que no debe estar muy lejana a juzgar por mis años y mi salud. Ha pasado mucho tiempo, pero todavía hay noches en las que me despierto sudando frío, recordando lo que pasó en aquel cementerio de animales, que fue el primero en mi país e idea de un ingeniero que conocía a mi padre y que, sabiéndome bueno para la jardinería, en este proyecto me ofreció empleo. Trabajé allí por más de una década, de hecho, cuidando los jardines y abriendo fosas para que la gente enterrara sus mascotas, las cuales mayormente eran perros y gatos, pero no faltaba algún pez, hámster, e incluso hasta hubo que sepultar una serpiente una vez, una pitón boa. No era un trabajo bonito, pero al menos era tranquilo y podía dedicarme a lo mío, que era el cuidado de las plantas. Al principio trabajaba solo, hasta que llegó Efraín, un hombre mayor que yo, callado y con esa forma de mirar que hace que uno sienta que le esconden algo. En pocas palabras, el viejo era extraño. Nunca fue muy conversador, pero pese a ello, con el tiempo, nos hicimos compañeros de faena. Desde la ruta cercana, pues el cementerio quedaba en los accesos a la ciudad, día por medio pasaba por allí una niñita que vendía flores y dulces a las ocasionales visitas y que conversaba un poco conmigo y a veces con Efraín. La llamábamos Rosita porque rosas eran las flores que traía la mayoría de las veces. Nunca supimos su verdadero nombre. Era de esas almas que parecen hechas de ternura, siempre con su canasta de rosas y sus caramelos envueltos en papel celofán. Nos saludaba con una sonrisa ahí, aunque vivía casi en la indigencia, en un asentamiento irregular, a unos kilómetros del lugar. Ella nunca se quejaba de nada. De cara a veces sucia, de ropa raída, llegaba alguna que otra vez descalza, pero esa niña era amable y estaba siempre sonriente. A mí me caía bien. En cuanto a Efraín, bueno, en aquel entonces no sabía cómo definirlo. Pues con el tiempo noté algo extraño en el trato entre él y la niñita. A veces cuando yo llegaba, la niña salía corriendo del predio y ni me saludaba, como si escapara de algo, y lo veía a Efraín saliendo de la caseta del personal, diciendo que había tenido que correrla, pues la había visto robando flores de los canteros. Y es que yo entraba más tarde que Efraín a trabajar. Por eso no sabía lo que pasaba en las primeras horas de la mañana. Cada vez que llegaba Rosita por la tarde en mi turno, Efraín se ponía tenso y evitaba mirarla. Lo más extraño es que más de una vez lo vi susurrándole cosas que ella respondía con mala cara. No sé bien qué pasaba entre ellos, pero yo tenía la sospecha de que Efraín o la trataba mal o algo peor. Un día lo vi a don Efraín realmente nervioso. Caminaba de un lado a otro, mascullando cosas. Le pregunté qué le pasaba y lo único que dijo, con la cara más pálida que le había visto jamás, fue:
Esa pelada me amenazó con decirle mentiras sobre mí a sus padres. Y ya sabe cómo es la gente del asentamiento. Mire si vienen y me hacen algo. Eso me dejó helado. ¿Qué mentira podía contarle una niña tan pobre a sus padres sobre un hombre que ya bordeaba los 60 años? Salvo que no fuera una mentira y salvo que se tratara de algo que no quería ni pensar ni imaginar. Lo cierto es que olvidé el tema, pero un día me percaté de algo. Rosita ya no venía al cementerio de animales. Efraín, ¿qué será que Rosita ya ni viene por aquí? El viejo me miró serio y, como quitándole importancia al asunto, me respondió: estará yendo al colegio. A lo mejor obligaron a sus padres a enviarla con ese plan nuevo que sacó el gobierno. Esa fue la última vez que hablamos de Rosita. Y de hecho, nunca más la volví a ver. El carácter de Efraín se volvió cada vez más huraño. Con el tiempo, se dejó consumir por la bebida y se puso más violento. Hasta que un día no volvió más al cementerio de animales, renunció y me fui quedando yo solo en el predio un buen tiempo hasta que me mandaron un reemplazo que resultó ser una señora que se encargaba de la limpieza. Años después, supe que Efraín murió de cirrosis en un hospital público. Pero su historia, estimado Dross, no había terminado ahí, lamentablemente. Poco después de saber de la muerte de aquel viejo, el cementerio amplió una nueva sección, pues el proyecto había sido un éxito y casi todos los ricos de la ciudad enterraban a sus mascotas allí. Así que la zona original se había llenado ya de pequeñas fosas y lápidas con formas de animalitos y por lo tanto la empresa decidió volver parque un área más grande del terreno para que la gente enterrara a sus animales y por supuesto pudiera añadirle flores y bancas. Me tocó a mí, junto con otros muchachos, comenzar a hacer las primeras excavaciones. Y lo que encontramos al comenzar a remover la tierra del terreno lindero donde se haría la ampliación nos dejó fríos. Apenas cavamos unos metros, apareció una tela vieja, como un vestidito. Luego un hueso y después un cráneo. Un pequeño cráneo con carne reseca y pelos, que era obviamente no de un animal, sino de un ser humano. Cuando llegaron las autoridades, confirmaron lo que yo ya sabía en el fondo de mi alma. Era el cuerpo de una niña, la cual terminó siendo Rosita, desaparecida hacía unos años de un asentamiento cercano, como tantas otras niñas. La habían matado y la habían enterrado ahí, como si no valiera más que los animales que descansaban en ese lugar. Incluso supe que su verdadero nombre era Angélica, según me comentó uno de los policías en los días que duró la investigación, en la cual cercaron la zona donde la encontraron y buscaron a ver si encontraban algo más. La niña había desaparecido, pero aunque su familia denunció la desaparición, nadie investigó nada, pues era normal que los menores pobres e indigentes de los asentamientos desaparecieran secuestrados o reclutados por grupos delictivos. Nadie preguntó. Era una niñita pobre, sin familia, sin quien la llorara.
Y Efraín ya estaba muerto. Ese que seguramente la había matado y sepultado, temeroso de que la niña contara lo que le hacía. Porque algo me quedó bien claro. Ese viejo inmundo, aprovechando la necesidad o la inocencia de la niña, o ambas, le ofrecía dinero a cambio de acciones impropias que ni siquiera quiero mencionar. Yo lo había sospechado, pero no lo quería creer. Hasta que un buen día la niña lo amenazó con contarle a sus padres y selló así su destino. Según comentaron los policías, la muerte fue de un golpe de pala en la cabeza. Solo espero que no haya sufrido. A veces pienso en ella, en su sonrisa, en sus flores y en las inmundicias que le habría hecho el viejo por las mañanas antes que yo llegara para tener que matarla. Pienso también en Efraín, en su miedo, en su culpa, en su final. Un viejo que murió solo y alcohólico como un perro. Ojalá que consumido por la culpa. Pero lamentablemente la que fue enterrada como un perro en un cementerio de mascotas fue aquella niña a la que yo le decía Rosita. Le comparto mi historia, Dross, y si usted cree que lo vale, publíquela en su canal. ¿Por qué la cuento? Porque esa niña era anónima. Y no quiero que su recuerdo muera conmigo. Este correo electrónico me llegó hace unos meses. En días recientes le escribí al caballero que me lo envió para que supiera que lo convertí en video. Así que él podría estar leyendo los comentarios. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y que comentaras. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.